dentro de la célula. Así hay una estructura que recibe el nombre de globoide. Y estas estructuras se pueden encontrar, son estructuras globulares, son bolitas, que no son cristalinas y que las podemos encontrar en las células de la radícula, del hipocotilo, del embrión, de los cotiledones. En los cereales pueden estar en la capa de aleurona y también en el escutelo. Aparte de ser un compuesto rico en fósforo, tiene una cadena de iones. No sé si recuerdan, pero en la segunda etapa de la germinación, dijimos que esta molécula se dividía, ¿no? Y algo así como que liberaba los iones que eran aprovechados en el proceso de la germinación. Podemos encontrar iones como magnesio, calcio, potasio, fósforo también, fierro, manganeso y cobre. Es una cadena larga de iones. En el caso de la cebada, por ejemplo, esta fitina se encuentra en la capa de aleurona y también en el embrión. En las leguminosas no endospermicas se va a encontrar en el cotiledón. En el algodón va a estar en los cotiledones. En la avena también va a estar en la capa de aleurona y en el embrión. Y en la soya y el girasol lo podemos encontrar a nivel de cotiledones. Estos 4 compuestos, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y la fitina, intervienen en el proceso de germinación. Vamos a ver ahora, vamos a mencionar ahora otros constituyentes que podemos encontrar en las semillas, pero que no participan en el proceso de germinación. Por ejemplo, tenemos los alcaloides. Dentro de los alcaloides, que son sustancias nitrogenadas no proteicas, tenemos la teobromina, que la encontramos, por ejemplo, en las semillas de cacao, la cafeína, que está en las semillas de café y también en las semillas de cacao, la estricnina y brucina, que se halla en las semillas de Strychnus nux vomica, y está la morfina, que se halla en las semillas de amapola, ¿no? Son unos de los alcaloides más conocidos. En las habas, en Vicia faba, hay otros alcaloides como la vicina y la convicina, que son alcaloides que tienen propiedades repelentes, ¿no? Tienen esa virtud. Después tenemos otros constituyentes como los fitoesteroles,
Y dentro de los fitoesteroles está el citoesterol y el estigmaesterol, que lo podemos encontrar en la soya y que son promotores o que se transforman en progesterona, que es la hormona femenina, ¿no? De ahí hay aminoácidos, otros constituyentes como los aminoácidos no proteínicos, y entre ellos podemos mencionar la cannabanina, que es tóxica y que se encuentra en semillas de leguminosas, y una que es conocida, que es la dihidroxifenilalanina, que se abrevia como L-Dopa. Dihidroxifenilalanina, que se abrevia como L-Dopa, es un compuesto que se halla en las semillas de mucuna y también en las semillas de las habas. Este compuesto es el que se utiliza para preparar la medicina que utilizan las personas con Parkinson, ¿no? Es algo muy, muy común, ¿sí? Muy común. Las preguntas después, ¿sí? Voy a dar un espacio para eso. Discúlpame, es que no puedo ver quién levanta la mano. Bien, luego están los glucósidos, y dentro de los glucósidos está la amigdalina, perdón. Sí, estoy en la figura 1. Sí, estoy escribiendo en el chat. Sí, estoy escribiendo en el chat. Dentro de los glucósidos está la amigdalina, presente en las semillas de almendro y de pero, y que usualmente es venenoso, ¿no? También están las saponinas, que podemos encontrarlas en las semillas de algunas sapindaceae, ¿no? Y finalmente están los compuestos fenólicos, como la cumarina, el ácido clorogénico, entre otros, que generalmente se encuentran en las cubiertas de las semillas y que inhiben la germinación porque son compuestos alelopáticos. Y finalmente están otros inhibidores como son el ácido abscísico, también el ácido giberélico, las citoquininas y las auxinas, ¿sí?
que también podemos encontrarlo en las semillas. Vuelvo a repetir, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y la fitina participan en el proceso de germinación de manera directa. Los otros constituyentes solamente forman parte de la semilla. Veamos el crecimiento de las plántulas. En este caso, una vez emergida la radícula, que es lo que normalmente emerge, se produce una suerte de expansión del tejido y empiezan a desarrollarse las demás estructuras esenciales. Según señala la literatura, esta expansión de los tejidos ocurre en ausencia de mitosis, sobre todo cuando desarrolla la radícula. Esto se debe a una biosíntesis del ácido giberélico que permite esta etapa de transición de la expansión celular al término de la germinación. Dentro de esta expansión celular y este crecimiento radicular, digámoslo así, en las primeras etapas, se forman algo así como unos primeros pelitos que seguramente ustedes lo han podido ver cuando hicieron su descripción, su primer informe en la descripción del proceso de germinación. Estos primeros pelos que se forman están en una región entre el hipocotilo y la radícula que recibe el nombre de colet. Acá lo estoy escribiendo en el chat, ¿no? Se ubica en esta región entre el hipocotilo y la radícula. Y esos primeros pelitos que se forman se llaman pelos hipocotilos. Pelos hipocotilos o rizoides. Son esos primeros pelitos que se pueden formar al iniciarse en la expansión celular. Estos pelitos en realidad le sirven de anclaje a la plántula. Facilitan el geotropismo y ayudan a la absorción hasta que se desarrollen los pelos radiculares que provienen de las células epidermales de la radícula, o de la raíz, mejor dicho. Y de esta manera vamos a ver los dos casos. Esta fue pregunta de práctica para todos los grupos. Tenemos un crecimiento epígeo que normalmente se caracteriza por un desarrollo del hipocotilo, ¿no? Y de tal manera que los cotiledones salen a la superficie, se extienden y en un primer momento funcionan como hojas que hacen fotosíntesis. Tan es así que deben haber observado, en el caso del frejol, que esos cotiledones se han tornado de color verduzco. Caso contrario, ocurre con el crecimiento hipógeo. En el crecimiento hipógeo,
Los cotiledones, que son las sustancias de los tejidos de reserva, se quedan atrapados dentro de la semilla, que ya prácticamente ha muerto, y se desarrolla la otra parte del eje embrionario, que se denomina epicotilo. El epicotilo va a crecer gracias a la presencia de una yema terminal y la presencia de las primeras hojas, que estas van a desarrollarse posteriormente. Entonces, tenemos esos dos tipos de emergencia o de crecimiento. Este tipo de crecimiento hipogeo, ustedes lo han observado en las semillas de maíz, y precisamente ahí hay algunas cuestiones que se establecen en la literatura, donde dice que en el caso de los cereales hay una región específica de células que se expande para lograr la emergencia de la radícula envuelta por la coleorriza, ¿no? Digamos que hay un grupo de células que se encargan específicamente de hacer eso. En el caso de los cotiledones, estos permanecen debajo de la superficie del suelo luego de la germinación, pero no se conoce si hay una región específica del eje embrionario que empuja a ese coleoptilo, en este caso, para completar la germinación. Hay casos excepcionales que les mencioné, cuando lo primero que emerge no es precisamente la radícula, como es el caso de la emergencia del hipocotilo. Hay especies o hay familias o especies dentro de algunas familias que tienen ese hábito, que lo primero que emerge no es precisamente la radícula, sino el hipocotilo. En este caso, cuando lo primero que emerge es, perdón un ratito, no me deje escribir. Ay. Avisen a sus compañeros que no puedo, no puedo suspender la presentación. Ay, Dios mío, no me deje escribir. Bueno, se los diré porque no me deje escribir la persona que está esperando. En el caso que lo primero que emerja es el hipocotilo, esto ocurre normalmente en las bromeliaceae, como por ejemplo en la familia de las piñas, en las palmeras, en algunas amarantaceae, en las onegraceae, en las saxifragaceae y en las tifaceae, ¿no? Son algunas de las familias que lo primero que emerge es el hipocotilo.
Y la semana antepasada yo les comentaba que en el caso del arroz, cuando son condiciones de anoxia o de hipoxia, es decir, cuando están sembradas en agua, ¿no? Lo primero que emerge es el coleoptilo. Bueno, ya se retiró la persona. En el caso de lo primero que emerge es el hipocotilo, ocurre en las bromeliaceae. Lo voy a escribir acá. En las bromeliaceae, en las aricaceae, en las amarantaceae, en las onagraceae, en las saxifragaceae y en las tifaceae. Estas son las que emerge primero el hipocotilo. Y cuando emerge primero el coleoptilo, es el caso del arroz, bajo condiciones de anoxia o hipoxia, ¿no? Es decir, en condiciones sin oxígeno, ¿sí? Entonces, esos son los casos muy particulares que tiene estos grupos de familias, estas plantas, ¿sí? Pasamos a la dormición. Yo les comentaba en clase que había dos tipos de condición de las semillas, ¿no? Una era la semilla quiescente, que era aquella semilla viable que solamente necesitaba condiciones óptimas para germinar. En el caso de las semillas dormantes, también son semillas viables, pero que aún teniendo las condiciones favorables, no pueden germinar. Y es porque, como dice ahí, manifiestan algún problema. Pueden manifestar una baja capacidad o velocidad germinativa, o simple y llanamente no germina ninguna, ¿no? También puede ocurrir. Hay algunos, este concepto de dormición cumple un rol biológico en la naturaleza. Es una estrategia que ocurre de tres maneras. En primer lugar, existen semillas que son dispersadas de la misma planta madre, pero con diferentes grados de dormancia. Estos grados de dormancia pueden ser, por ejemplo, el polimorfismo, la heteromorfia, o la heteroblastia. Por ejemplo, este tipo de polimorfismo o heteromorfia se manifiesta principalmente en aspectos externos, ya sea en color, tamaño, dureza de la cubierta, que se expresan con diferentes grados de madurez. Hay unos estudios que se han hecho hace algún tiempo atrás, que por ejemplo las semillas, creo que lo hicieron en leguminosas, en semillas de diferentes colores había
diferente porcentaje de germinación, ¿no? Tengo entendido que eran de la misma especie, pero era muy de una alta variabilidad, ¿no? Y cada una de las semillas presentaba una tonalidad diferente. Y cuando las sembraron y las compararon, cada una de ellas manifestó un porcentaje de germinación diferente. Esta característica, por ejemplo, se podría entender como una semilla con un diferente grado de dormancia, ¿no? Que se manifiesta de manera externa. Luego está la dormancia, que puede estar dirigida a la distribución de la germinación en el espacio. En este caso, existe en la naturaleza algunas semillas que necesitan ser dispersadas, ya sea por acción del viento, como aquellas que son que tienen anemocoria, o que tienen que ser dispersadas por el agua, aquellas que utilizan el agua, o aquellas que utilizan algún mamífero, en este caso en particular, para ser dispersadas. Y en esa dispersión, esas semillas pierden la dormancia. Justamente tengo una tesista que hizo su trabajo en Madre de Dios y hizo un estudio bien interesante utilizando semillas silvestres de arándanos y de otras que consumían los osos de anteojos. Ella colectó las heces, claro, ha sido un trabajo bastante apestoso, colectó las heces, extrajo las semillas de esas muestras y hizo pruebas de germinación y de viabilidad también creo que hizo. Entonces, cuando esa semilla pasa por el tracto digestivo del oso, esa cubierta dura, digámoslo así, que podría ser un tipo de dormancia física, se elimina, ¿no? Y esa semilla recupera su capacidad germinativa, ¿no? Por ejemplo, es el caso. Finalmente está la dormancia, que resulta de la distribución de la germinación en el tiempo a través de la superación de la dormancia propiamente dicha por los factores ambientales que cambian en el tiempo. Hace algunos años atrás, cuando trabajaba el profesor Hugo Soplín, que fue mi profesor en la maestría, siempre me mencionaba que había algunos pastos que tenían una dormancia, creo, fisiológica, que era algo natural en esas especies. Pero cuando estas eran almacenadas por periodos prolongados, la semilla en el contacto con el ambiente, las condiciones en las que eran almacenadas, superaban solitas la dormancia. Y supongamos, si al comienzo, recién cosechadas, tenían, por decir, 70% de germinación, al cabo de 1 año, 2 años de ser almacenadas, podían alcanzar un 80%, 90% de germinación, ¿no? Entonces, a veces hay semillas dormantes que pueden recuperar esa capacidad de germinar bajo condiciones
de almacenamiento, ¿no? Bien. Me voy a quedar ahí porque es muy largo todavía, falta para tener tiempo de, si tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, antes de pasar lista y de dejarles una tarea. No hay preguntas, creo. A ver, les voy a dejar la tarea primero, porque seguramente ahí sí va a haber preguntas. A ver, voy a poner esto. ¿Pueden ver la plataforma? Ay, creo que no. Ahí. ¿Pueden ver la plataforma? Ahora sí, profesora. Ya, gracias, gracias. Bien, voy a explicarles un poquito esto. Acá tienen alrededor de 9 tesis de que se han hecho en la universidad en el tema de semillas, de distintos tópicos relacionados con la germinación. Ustedes van a formar 9 equipos de 5 alumnos, creo que he puesto uno de 6 porque ustedes ahora son 46. Ahí están en los equipos el tema de la tesis, ¿no? Acá están, sí, acá están. Acá hay una que, un ratito, voy a sacar a Katherine. Ya, entonces ahí están las 9 tesis. No, hay 10 tesis. Está bien, hay 10 tesis. Sí, creo que había puesto más. Sí, entonces les voy a dar la posibilidad de que elijan el tema y les voy a abrir los documentos para que vayan formando sus equipos. Lo que van a hacer es un cuadro sinóptico. Espero que se acuerden de su colegio, cómo se hace un cuadro sinóptico. No es un mapa mental que suelen hacer con los software que existen. Cuadro sinóptico es con llaves, ¿sí? Bueno, ustedes son digitales nativos, así que busquen un ejemplo y hagan un comprimido de lo que trata la tesis, principalmente pueden poner los objetivos, la metodología, los resultados, la discusión y las conclusiones, ¿sí? Esas partes que tiene toda tesis. No necesitan poner la revisión bibliográfica,
ya no necesitan poner la revisión bibliográfica. Basta con el resumen de lo más importante. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a abrir estos documentos para que vayan revisándolos y para que se vayan poniendo de acuerdo entre ustedes. ¿Sí? Para que vean con cuál van a trabajar. Y aquí les abro el de los equipos. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Profesora, disculpe, vamos a hacer un cuadro sinóptico, pero usted mencionó algunas partes que tenemos que tener en cuenta. ¿Los podría repetir, por favor? Porque me parece que la parte del marco teórico dijo que no lo consideremos. No escuché bien. Así es, el marco teórico no lo consideren, solamente pongan los objetivos, la metodología, los resultados, la discusión y las conclusiones. ¿Ya? Lo van a entregar a más tardar el próximo viernes, hasta 5 minutos antes de la medianoche. ¿De acuerdo? Para que tengan un trabajo adicional. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, y finalmente, el próximo viernes van a tener su primer paso de teoría. ¿Ya? Van a tener su primer paso de teoría. Este primer paso va a entrar desde la unidad 1 de introducción hasta lo que hemos hecho hoy día, es decir, hasta dormancia. ¿Ya? Hasta lo que hemos hecho hoy día. El próximo viernes, la hora que nos toque, solo va a ser hora de examen, no va a haber clase, ¿sí? Solamente va a haber examen, ¿de acuerdo? Va a entrar desde la unidad 1 hasta el capítulo de dormancia, hasta el tema de dormancia, hasta donde hemos llegado. ¿De acuerdo? Muy bien. Alison Advíncula, pueden, si no tienen micrófono, pueden dar presente en el chat. Alison Advíncula. Lorena Alipázaga. Lorena Alipázaga. Tampoco está. Jennifer Barrantes. Ok, ya te vi. Yasmín Candela. Presente, profesora. Ya. Milagros Casas. Buenas tardes, profesora. Presente. Ya. Ángelo Concepción. Ángelo. Presente, profesora, disculpe. Junior Contreras. Buenas tardes, profesora. Presente. Buenas tardes, Junior. Joaquín Cuculiza. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Jacqueline de la Puente. Presente, profesora. Samantha Febres. Presente. Francisco Flores. Francisco Flores. Gabriela Galarza. Gabriela Galarza. Presente, profesora.
Francis González, Presente, profesora. Hans Guillén, Hans, ya te vi. Presente, profesora. Bien, ya te vi, gracias. Catherine Enríquez, Presente, profesora. Azucena Wane, Presente, profesora. Ana Koshu, David León, Pedro Liza, Presente, profesora. Paola Lozano, Melanie Medina, Presente, profesora. Walber Montenegro, Presente, profesora. Santa Paredes, Profesora, buenas tardes, presente. buenas tardes. Brenda Paredes, Buenas tardes, profesora, presente. buenas tardes. Solange Pigman, ya te vi. Ángela Pumayaure, Presente. Carlos Quineche, Harold Quispe, Presente, profesora. Lucy Quispe, Presente, profesora. Angie Ramos, Paloma Ríos, Presente, profesora. Jennery Riveros, André Rojas, Presente, profesora. Mariana Romero, Presente, profesora. Jason Rosas, Presente, profesora. Marisol Saavedra, Presente. Ángel Salguero, Presente, profesora. Oscar Sicha, no está. Derek Silva, Presente, profesora. Darling Torres, Presente, profesora. Rosa Villagaray, Presente, profesora. Salvador Yupanqui, Presente, profesora. Aarón Ceballos, Presente, profesora. Araceli Ceballos, ya te vi. Joana Bendezú, ¿dónde está? Jean-Pierre Caja, Catherine Cárdenas, no está. Brandon Chávez, Nick Morante Presente, profesora. y Carlos da Concienciao. Presente, profesora. Ok. Muy bien, entonces no se olviden, tienen tarea
y el paso el próximo viernes, ¿sí? Ya nos vemos en la práctica el día martes. Sí, Pedro, dime. Profesora, justamente quería preguntar sobre la práctica del día lunes. Ajá. No va a haber porque yo hago las prácticas presenciales y les tocaba muestreo y hay que visitar la cámara. Ya lo haremos el lunes 20. Sí, se va a correr nomás. Sí. Ok, está bien. Gracias, profesora. De nada, nos vemos. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar? Muy bien, chicos. Nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Gracias, Luego, profesora. profesora. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.